Bien, hermanos, amigos, en esta mañana continuamos ya la recta final sobre esta serie de las emociones. Si usted nos visita, si está interesado en conocer o ver, escuchar las demás enseñanzas sobre esta serie en nuestra página en Facebook, Iglesia Bíblica de la Villa Olímpica, usted puede encontrar los demás sermones sobre la depresión, la ira, la vergüenza, la culpa. Y esperemos que este material sea de bendición para su vida. Pero estamos ya acercándonos a la meta final. Este es prácticamente nuestro último tema específico. El próximo domingo tendremos la conclusión de la serie. Pero hoy queremos hablar sobre el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad. Y si hemos escuchado con atención esta serie, debemos por lo menos recordar dos cosas. Hay dos cosas que se supone, si hemos escuchado atentamente esta serie, que nosotros tenemos que recordar en el día de hoy. La primera es que las emociones están moldeadas por las cosas que amamos. Hay una relación entre lo que amo y mis emociones. Y esas emociones se van a manifestar posiblemente de manera pecaminosa o no, dependiendo si puedo manejarla a través de la palabra de Dios o a través de lo que estoy sintiendo en ese momento. Y lo segundo es que tenemos que aprender a interactuar con ellas. Son dos cosas que tenemos que aprender de esta serie. Lo que siento está relacionado a lo que amo. Y lo segundo es, no puedo huirle, no puedo pasarla por alto, porque Dios puso las emociones para que yo aprenda a relacionarme con ellas y ellas me lleven a su presencia siempre. Así que yo espero que recordemos estos dos principios para poder manejar bien las cosas que sentimos. El miedo y la ansiedad, al igual que la ira, es un tema con el que todos tenemos que lidiar. Todos tenemos que enfrentarnos en algún momento al miedo, a la ansiedad. Así que la diferencia en relación al miedo y la ira es que la ira, nuestro pecado de ira, normalmente no hablamos mucho de esas cosas, no queremos tocar esa tecla. Con el miedo y la ansiedad ocurre un poco diferente. Y es que estas emociones son fáciles de comunicar. Yo puedo hablar con cualquiera de las cosas que me causan temor en la vida. No es tan difícil decirle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a un hermano en la iglesia: mira, ora por mí porque voy al médico y tengo miedo de lo que el médico me pueda decir. Mira, ora por mí porque voy a salir y tengo miedo de que me pueda pasar algo. Mira, ora por mí. O sea, el miedo, la ansiedad son emociones que nosotros podemos comunicarla fácilmente. A diferencia quizás de otras emociones que son un poquito más íntimas y que nos preocupan más que otros lo sepan. El autor de este libro, de Desenredando las Emociones, Alasdair, dice: nuestros miedos son el mejor mapa de lo que realmente valoramos. Donde está tu miedo, allí está tu corazón. Ahí está tu tesoro. También el miedo, ya sea leve o un miedo extremo, comunica algo sencillo en nosotros. Algo que valoro y me importa está siendo amenazado o está en peligro. El miedo está diciéndonos eso. No importa si el miedo es grande o pequeño, el miedo me está diciendo: algo que para mí es importante, algo que yo valoro, está en peligro. Está amenazado. Así que el miedo y la ansiedad, al igual que la culpa y la vergüenza, andan casi siempre juntas. Ellas son también mellizas, gemelas. Es casi seguro que en medio de nuestros miedos ocurra algún tipo de ansiedad en nosotros. La diferencia con la culpa y la vergüenza es que el miedo tiene otros disfraces. Cuando decimos estoy intranquilo,
Cuando decimos estoy preocupado, estoy nervioso, estoy tenso, estoy asustado, estoy inquieto, estoy espantado, atemorizado, atormentado, en pánico, aterrorizado, petrificado, todo esto está hablando de miedo. El miedo y la ansiedad se están disfrazados de muchas maneras en nuestros cuerpos. Se manifiestan de diferentes maneras en nuestros cuerpos. Así que quiero mencionar algunas causas del miedo y la ansiedad. ¿Por qué nosotros nos preocupamos? ¿Por qué nosotros tememos? ¿Por qué nos ponemos ansiosos? ¿Cuáles son las razones por las que tú y yo normalmente manifestamos estas emociones? Número uno, cuando tenemos inquietud por el futuro. El futuro de nuestras vidas nos genera miedo, nos genera ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? El tema de los hijos yo creo que es una de las cargas más grandes que llevamos los padres en la vida. Inmediatamente usted tiene un bebé, su mundo se transforma e inicia un proceso de preocupación y ansiedad sobre cuál será el futuro de sus hijos, cuál será el destino de sus hijos. Comienza una preocupación incluso por su propia vida. Usted no quiere faltarle a sus hijos. Y aquí está mi vieja que siempre decía, yo nada más quiero que Dios me permita verlo crecer. Y después yo nada más quiero que el Señor me permita verlo graduarse. Yo nada más quiero que el Señor me permita verlo casarse. Ay, pero si el Señor me diera un par de días para ver los nietos. Entonces vamos así, ¿verdad? Como que la vida, inmediatamente tenemos un hijo, comenzamos a anhelar cosas y el futuro se convierte en una carga para nosotros. Comienzan las inquietudes y los miedos de qué va a pasar mañana y qué yo quiero ver mañana. También cuando estamos experimentando un problema presente, tenemos miedo de lo que nos está sucediendo ahora. Todos nosotros posiblemente hoy, domingo, tenemos miedo, hay una preocupación, tenemos un temor ahora mismo. En nuestras vidas siempre hay cosas que nos dan miedo en el presente. Cuando nos sentimos amenazados también. Cuando siento que estoy en peligro, y puede ser hasta en mi propio matrimonio. Y conocemos de casos, ¿verdad? De parejas donde la esposa está siendo abusada y cada día es un día de temor y miedo. Siente la amenaza. Hijos que sienten la amenaza de sus padres. Cuando tenemos conflictos con alguien, esto me da miedo, me genera ansiedad. Cuando no podemos alcanzar nuestras metas. Nos ponemos ansiosos. Cuando yo pensaba que para esta fecha ya yo iba a tener tanto ahorrado y iba a poder adquirir o comprar tal cosa. O yo pensaba que iba a poder saldar las deudas que tenía ahora y no puedo. Metas que no puedo alcanzar y que pensé que podría alcanzar ahora me generan miedo, me generan ansiedad. Cuando tenemos temores como el miedo a la vejez, la soledad, a las enfermedades, a la muerte. Podemos tenerle miedo a algunas personas, no queremos enfrentarla, no queremos que estén cerca de nosotros, al despido de mi trabajo. Todo esto puede causar ansiedad en nuestra mente, la preocupación, los temores sobre estas cosas. Y estos temores y esta ansiedad pueden ocurrir aún no siendo reales en nuestras vidas. Porque una de las características del miedo precisamente es que tememos de cosas que no sabemos si realmente van a pasar. Miren qué dice el Salmos 20, versos 6 al 7. Salmos capítulo 20, versos 6 al 7. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre
de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El salmista está en un estado, una amenaza de muerte. Y él dice que hay algunos que confían en sus caballos, en su carro, pero ellos hacen memoria de al Dios al que le creen. El miedo y la ansiedad están diciendo que tenemos un pecado. El pecado de desconfiar en las promesas de nuestro Dios y en la providencia de nuestro Dios. Para confiar entonces en mis fuerzas y en las cosas que me rodean. Hay personas que confían en lo que tienen. Hay personas que su seguridad está o descansa en las cosas que ellos hacen y tienen en sus manos. En sus trabajos, en su matrimonio, en su propia iglesia incluso, en su pastor. Yo confío en las cosas terrenales. Y cuando nosotros creemos y ponemos la confianza en las cosas de la tierra, evidentemente que nuestra fe va a ser tambaleada siempre. Cuando yo creo que puedo tener el control de la vida de mis hijos, cuando yo creo que tengo el control de mi matrimonio, cuando yo creo que tengo el control de lo que está sucediendo en la iglesia, en mi propia vida, cuando yo estoy confiado de que yo puedo adquirir una deuda de una hipoteca, un carro, porque yo trabajo y soy un profesional, cuando yo estoy en la vida andando, confiando en las cosas materiales, y en vez de aumentar mi fe, mi dependencia en Dios y rendirme cada día a su presencia y decirle: Señor, yo reconozco que lo que tengo, que lo que soy es tuyo, esto que puedo lograr es por ti. Una vida de dependencia, una vida de fe en el Señor. Cuando yo creo, como estos hombres que creen en sus caballos, que creen en sus carros para vencer, el salmista dice: yo hago memoria de mi Dios. Porque el miedo y la ansiedad es el pecado de la desconfianza en el Dios que tú y yo creemos. Y usted dirá: pero yo creo en Dios, Jonathan, y como quiera tengo miedo y tengo ansiedad. Sí, ¿qué tú crees de Dios? Es la pregunta. ¿Qué tú crees de Dios en esas circunstancias? Porque yo también creo en Dios. Pero cuando me viene la prueba, yo traigo a la memoria lo que yo creo. Yo traigo a mi mente las promesas de Dios para recordarle a mi emoción, a mi miedo y a mi ansiedad que le creo a un Dios verdadero. ¿Qué pasa en tu mente cuando viene el problema? ¿Qué pasa en tu mente cuando viene la circunstancia difícil? Esa es la pregunta. Porque el miedo nos abarca, la ansiedad se coloca en nuestros corazones porque no tenemos la capacidad de traer la verdad de Dios a nuestros corazones en los momentos de dificultad. Así que yo quiero compartir 3 consejos para interactuar, antes de interactuar con el miedo y la ansiedad. 3 consejos que tenemos que recordar. Recordar porque me imagino que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, conocen estos consejos. En primer lugar, no te preocupes y aumenta tu fe en el Dios Todopoderoso. Subraye eso, Todopoderoso. Aumenta tu fe en el Dios Todopoderoso. Miren que dice Salmos 24, verso 1 al 2. Salmos 24, verso 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén. Dios es el dueño, hermano, de todo. De todo, incluyendo todo lo que nosotros vemos. Dios es el dueño. Tu vida, mi vida, tu circunstancia, todo pertenece a Dios. Dios es todopoderoso. Y esto tiene que recordarme a mí entonces que mis circunstancias, que mis miedos y mis temores están en su control. Él es quien está gobernando, dice su palabra. Mateo 10 dice que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Mateo 10, verso 29 al 30 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios, hermanos, es soberano. Dios tiene el control de mi circunstancia y de tu circunstancia. Y estas son cosas que sabemos. La pregunta es si estamos usando cuando la necesitamos. Por eso la palabra nos manda a ser hacedores de la palabra de Dios, a poner en práctica la palabra de Dios. Porque yo no hago nada con tener mi cabeza llena de conocimiento y versículos si al momento de yo aplicar la dosis de versículos no lo puedo usar. Si no puedo recordar el versículo que me va a sacar del miedo y la ansiedad, no me sirve de nada. Si vengo los domingos y escucho la palabra de Dios, ay, pastor, ¿qué mensaje más bueno? Cuando llegue la prueba, ¿tú lo vas a usar? Porque una predicación es buena cuando yo lo veo a ustedes practicándola. Cuando Dios penetra tu alma, tu corazón, derriba tus mentiras y coloca su verdad. Ese es un buen sermón, ese es un buen mensaje. El miedo y la ansiedad nos dicen a nosotros: lo que te está pasando está fuera del control de Dios. Lo que te está pasando, siéntelo, que Dios te abandonó. Tu miedo y tu ansiedad te gritan: estás solo en este problema, mira a ver cómo tú sales de él. Y es por esto que yo tengo que tener mi mente llena de la palabra de Dios para recordarle a ese miedo y a esa ansiedad, decirle: mi Dios sabe hasta cuánto cabello yo tengo y esto no está fuera de sus manos. Por eso tenemos que preocuparnos en aumentar la fe en el Dios poderoso que le creemos. Porque Dios también, hermanos, provee todas las cosas. Miren que dice Filipenses capítulo 4, verso 18 al 19. El apóstol Pablo, como ustedes saben, hombre de Dios, un siervo dedicado al evangelio, constantemente se vio en necesidad. El capítulo 4 y el verso 13, que es uno de los versículos más famosos de la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, proviene de la experiencia del apóstol Pablo de pasar necesidades y aprender a vivir en necesidades sin miedo. Aprender a vivir necesidades sin maldecir a Dios, sin preocuparse, sin estar ansioso, porque habían días donde Pablo no tenía que comer. Habían días donde Pablo tenía la mesa llena de comida, pero habían días donde no había nada en la mesa. Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es Pablo dando testimonio de cómo él venció el miedo, la ansiedad, la preocupación del futuro en su Dios. Yo aprendí, dice Pablo, a vivir en abundancia. Yo aprendí a vivir en escasez. En ambas circunstancias yo glorifiqué a Dios. Pero él le dice a esta iglesia, la cual apoyaba también con su dinero, con sus recursos, el ministerio de Pablo. Él le dice en el verso 18, después de que le diste esto, y 19, dice lo siguiente: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os hace falta. ¿Y sabe por qué? Porque esta iglesia no solamente le estaba mandando una ofrenda a Pablo para el ministerio, esta iglesia estaba haciendo sacrificio, dice Pablo. Ninguna otra iglesia le estuvo apoyando, pero esta iglesia, evidentemente parece que la situación económica estaba difícil en este momento. Podemos deducir el trasfondo histórico
de este libro que las posibilidades de las iglesias quizás eran escasas y Pablo estaba sufriendo el impacto de no contar con los recursos de las iglesias para continuar el ministerio. Pero esta iglesia envió a Pablo una ofrenda de sacrificio, dice Pablo, aceptable, agradable a Dios, olor fragante, porque no dieron de lo que les sobraba, dieron de lo que tenían, como aquella viuda. Hermanos, Dios va a proveer todo, pero tenemos que creerle al Dios que conocemos en su palabra. Si yo no conozco al Dios de la Biblia, yo no puedo creerle en mis miedos y en mi ansiedad y en mi escasez y en mis momentos difíciles. Es importante que nos ocupemos en su palabra, que nos disciplinemos en estudiar su palabra para conocer al Dios de la Biblia. Si queremos que el miedo y la ansiedad menguen, tenemos que elevar al Dios al que nosotros le creemos. Número 2, confía en Dios como Padre. Dios como todopoderoso, como absoluto, que tiene todo bajo control. Ahora hay una cualidad de nuestro Dios, Padre, que es como el garante. ¿Qué es el papá en la vida de un hijo? El garante, señores. Los padres somos los garantes de la vida de nuestros hijos. Si mi hijo naciera en una clínica y nosotros lo abandonamos ahí, ¿usted piensa que ese hijo tiene algún tipo de garantía para crecer y desarrollarse? Ninguna. Dios es nuestro Padre. Él es el garante. Él es quien va a cuidar de nosotros. Y si nosotros queremos reducir el miedo y la ansiedad, tenemos que mirar a Dios como Él es y conocer esa figura. ¿Qué es un padre? Y yo sé que quizás la mayoría de nosotros no tiene una buena imagen de un papá, porque estamos en una crisis social, familiar, estamos cabeza hacia abajo. Hombres que no pueden asumir el rol de padre como Dios le ha ordenado. Hombres que no miran a Dios como su prioridad. Hombres que no son devotos de la presencia del Señor. Hombres que le cuesta estudiar, le cuesta leer la Biblia, le cuesta leer un libro. Tenemos un déficit en la familia. Y quizás la mayoría de nosotros actualmente tenemos padres divorciados. Hombres con miedo que abandonaron su responsabilidad. Y cuando yo vengo con una imagen de un padre que no es el que Dios esperaba, para mí a veces es difícil pensar en ese Dios Padre con una imagen correcta. Y por eso la palabra dice que aunque nuestros padres nos abandonen, con todo y esto, el Señor nos recogerá. Pero con todo eso Dios se va a revelar como Padre. Si tú quieres saber lo que es un buen padre, estudia a Dios. Estudia a Dios. Yo no tenía ninguna posibilidad de ser un buen padre. Pues no lo tuve. No lo tuve. 3, 4 años mi papá dejó a mi mamá. Esa figura se desapareció en ese momento y no tengo una sola memoria de lo que es ser padre. Una memoria no tengo. Pero yo conocí al Padre de la Biblia. Y cuando tú conoces al Padre de la Biblia, tú tienes una imagen y un ejemplo adecuado de un padre. Si no logramos entender quién es Dios como Padre, no podemos vencer el miedo y la ansiedad. Y por esto Jesús en Mateo capítulo 6, verso 26 al 28, dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, verso 26 al 28. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Ese es Dios como Padre. Dios es el garante de nuestra provisión, dice el verso 26. Él es quien nos sustenta. Dios es el garante acerca de nuestras expectativas de vida. No podemos nosotros, por más que nos afanemos, añadir algo, una estatura. Dios tiene el control de nuestras vidas. Por más que nos afanemos, no hay manera. Hablábamos del duelo la semana pasada y decíamos que un joven atleta muere de un infarto. Usted puede afanar y llevar su dietica, su lechuguita, su pechuguita, su gimnasio, bien. Pero usted se puede morir de un infarto. Y se puede morir a los 25, a los 20, a los 18, sin ningún problema. Así que por más que usted se afane cuidando su salud, y no es que no la cuide, cuidado, cuide su salud. Cuide su salud. La salud nos optimiza para el ministerio. Si usted está sano, usted puede servir más. Si usted está sano, no se queda acostado en la casa porque le duele la espalda. Ay, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ay, que me dio un dolor de espalda. Me abajé y vi que, ay, mi hermano, es un de ejercicio para que esos músculos estén en condiciones. Si no estamos en salud, no podemos servir. Las energías que necesitamos y la condición física requiere de ejercicio. Pero hermanos, no se afane. No crea que porque usted fue al gimnasio va a durar un día más de vida. Porque nosotros, por más que nos afanemos, no podemos agregar nada a nuestras vidas. Y Dios es el garante de eso. Tampoco nos preocupemos por qué debemos de vestir, dice el verso 28. Porque dice que no debemos afanarnos porque ni siquiera los lirios se visten. Y eso es gracias a Dios como Padre. Y ahí mismo, el verso 31 y 34 nos dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios. Dice el verso 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ese es Dios como Padre, proveedor de nuestro sustento, proveedor y garante de nuestras vidas y de nuestro vestido. Por lo tanto, nosotros podemos descansar mirando el reino de los cielos porque Él ya tiene el control de lo que necesitamos. De lo que necesitamos, no de lo que queremos. Porque a veces estamos peleando con Dios, que no nos ha provisto, que tenemos un déficit en el presupuesto. Y ayer hablábamos de la deuda en el tiempo de pareja. Y estábamos aprendiendo las razones por las que a veces siempre estamos remando contra la corriente. Cómo las deudas nos hunden como matrimonio. Y una de las cosas que vimos es que a veces nuestros deseos son mayores que nuestros ingresos. Dios está proveyendo lo que necesitamos. Pero si mis deseos están por encima de lo que Dios provee y necesito, siempre vamos a estar remando con nuestras deudas. Pero Dios es fiel a su provisión para que estemos en paz. Si estamos intranquilos económicamente, créanme que no es porque Dios nos ha quitado su promesa. Es porque nosotros hemos abrazado quizás más deseo de lo que debemos. Así que hermanos, 3 consejos para que podamos interactuar con el miedo y la ansiedad. No te preocupes, aumenta tu fe en el Dios Todopoderoso. Confía en Dios como Padre
y busca primero el reino de Dios. Así que, ¿qué podemos hacer entonces para interactuar con la ansiedad? Número uno, ¿qué hacemos? Identificar la emoción. Tengo miedo, tengo ansiedad. Tengo que identificar si realmente es miedo, si realmente es ansiedad. ¿Cómo se manifiesta el miedo y la ansiedad? Número uno, tengo reacciones frecuentes como falta de aire, aumento de ritmo cardíaco, mano sudorosa, músculos tensos o pensamientos acelerados, movimientos involuntarios, problemas digestivos, puedo tener úlcera, gastritis, cólicos. El miedo y la ansiedad van al estómago y pueden generarnos situaciones intestinales. Van a la cabeza, pueden generarnos preocupación, pueden generarnos falta de sueño, movimientos involuntarios. Yo tengo que identificar si yo estoy teniendo esto de manera recurrente, porque a veces es posible que ni sepa que tengo miedo, que tengo ansiedad. Estas son manifestaciones del miedo y de la ansiedad. Tengo pensamientos continuos de preocupación por las cosas que pueden o no pueden suceder o ser. ¿Y si él no llega? ¿Y si me falta dinero? ¿Y si pasa algo? El miedo es el easy. La Biblia nos recuerda que Moisés precisamente enfrentó miedo cuando Dios le llama a hablar con Faraón. Vamos a Éxodo capítulo 3. Porque el miedo y la ansiedad son los causantes de nosotros comenzar a pensar y si pasa algo, porque son expertos poniendo en nosotros pensamientos que no son correctos ante las situaciones que no están en nuestro control. Éxodo 3, verso 10 al 13. Moisés está pastoreando las ovejas. Dios le llama a través de una zarza ardiente y le manda a libertar su pueblo porque ha escuchado ya el clamor del pueblo. Cuando Moisés escucha el mensaje de Dios, esta es su respuesta. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y si ellos me preguntan ¿y qué yo les voy a decir? Y si no tengo la respuesta, Moisés, ve a Faraón y dile que yo te envié, que dejes salir mi pueblo. Inmediatamente en la mente de Moisés él no escuchó lo que Dios le dijo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Yo voy a ir contigo. Imagínese eso. Dios te está diciendo a ti: avanza, yo voy contigo. Hermanos, con voz audible. No por fe, no di que sí, yo sé que Dios va conmigo. Y usted va y es verdad que va conmigo. No. Ve, yo voy contigo. Pero el miedo, la ansiedad, entraron en la mente de Moisés primero que la palabra de Dios. Ustedes ven, yo puedo escuchar la voz de Dios, yo puedo escuchar la voluntad de Dios, yo puedo hablar con Dios. Eso no va a eliminar el miedo.
Eso no va a eliminar el miedo, porque si yo no le estoy creyendo a esa palabra, eso no va a eliminar el miedo. Dios, y si ellos me cuestionan, y si ellos no quieren, y si. Capítulo 4, verso 1, ahí mismo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y si ellos me dicen, y si ellos no me creen, y si ellos me dicen que yo no escuché la voz de Dios nada, y si. Verso 10, 14. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Hermanos, eso es el miedo. ¿Y cómo voy a hablar? Y si voy a hablar con el faraón, tú sabes que yo no sé, que yo soy torpe para... Y si no hay resultado, y si yo hablo y embarro todo, y si digo las cosas, entonces complico la situación. Y yo no tengo la capacidad, Señor. El miedo es el pensamiento continuo de preocupación por las cosas que pueden o no pueden suceder. No puedo dar los pasos confiando en que Dios tiene el control de lo que va a suceder. No importa lo que suceda. No importa lo que suceda, hermano. Lo importante es saber que lo que sucede está en la mano de Dios. Lo importante es saber que lo que sucede no está fuera del control de Dios. Que lo que va a suceder es la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Lo que va a suceder no importa. Si murió en la cirugía, no importa que muera. Yo tengo que recordar que aunque muera, Dios tiene el control de la muerte. Que si me botaron del trabajo, que yo voy a comer, no importa. Lo importante es saber que aunque me quede sin trabajo, Dios está del otro lado de la puerta para sostenerme. Si siempre estamos preocupados por lo que va a suceder o podría suceder, el miedo y la ansiedad van a destruir nuestra fe. El miedo y la ansiedad pondrán en duda al Dios que le creemos. Identifique quiénes son las personas o las cosas que te importan o amas, por las cuales te preocupa constantemente. Tenemos que aprender también a identificar, ¿por qué me preocupo? ¿Quién es esa persona o esa cosa que valoro, que es tan importante para mí, que me genera miedo y ansiedad? Y volver entonces al principio de arriba, sabiendo que hay un Dios que tiene control del resultado. Número 2, evalúe y examine lo que está usted sintiendo. Miren que dice Salmos 27, nuevamente vamos a regresar a ese texto. Salmo 27. Verso 1 al 4. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Evalúe y examine cuáles son las cosas que te preocupan. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? El salmista, en el verso 2 y 3, dice que cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice el verso 3 que aunque un ejército acampe contra él, su corazón no iba a temer. Él identifica las cosas que le preocupan. A él le preocupaban sus enemigos, los malignos, los angustiadores y el ejército. Yo tengo que aprender cuáles son las cosas que yo le temo. Y presentarla a Dios. Y decirle, Señor, mira, le temo a la muerte, le temo a las deudas, le temo a que me boten del trabajo, temo al divorcio, temo que mi hijo se aparte del Señor. Señor, tengo miedo de que mi hijo muera. Señor, tengo miedo de tal cosa. Yo tengo que identificar mis miedos. Yo no puedo estar dentro de mí peleando con mis miedos. Yo no puedo dejar que mis miedos estén todos los días bombardeando mi mente, bombardeando mi mente, bombardeando mi mente y quitándome la paz. Yo tengo que ir a la presencia del Señor con mis miedos identificados y presentarlo en el trono de gracia y decirle, Señor, mira mi miedo, porque todos tenemos miedo, hermanos. Yo tengo mis miedos, yo tengo mis temores, yo tengo mis ansiedades. Pero tenemos que aprender a interactuar con el miedo. Yo no puedo huirle al miedo, ni tapar el miedo. Todo está bien. No. Si yo tengo miedo, yo lo identifico y yo lo presento a Dios. Y les recuerdo a ese miedo, a esa emoción, quién es mi Dios como Padre. Que me cuida, me protege, me sustenta. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer, pastor? Todas las veces hasta que el miedo desaparezca. Pero yo oré y al otro día tengo miedo, vuelvo a orar. Voy otra vez. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué son las emociones? ¿Para acercarnos a quién? Para reflejar su gloria. Ahí es que te quiere, todos los días en su trono. Si Él te quita el miedo y me quita el miedo a mí, ¿cómo vamos a ir a su presencia? Tenemos que ir a su presencia obligado con el miedo. Y eso es lo que quiere. Ven, confía en mí como Padre. Número 2, ¿en qué contexto sientes miedo? ¿En qué contexto sientes miedo? El salmista en el verso 5, su contexto que él tiene aquí, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el día del mal, en el día que había la amenaza, en este momento era donde él sentía esa preocupación, ese miedo. ¿Existe algún lugar que te genera miedo? A veces tenemos miedo de ir al trabajo. A veces mi trabajo es el lugar donde el temor me aflora. A veces mi casa es el lugar donde el temor me aflora. Y yo no, ahora no me da miedo, pero cuando yo estaba chiquito y me iba sin permiso por ahí, llegar a mi casa, no me daba paz, ¿no? A veces nuestro hogar se convierte donde usted no quiere llegar. A veces el esposo no quiere entrar por esa puerta porque la mujer está esperando con un rifle. Y mira, voy a poner un amigo mío y se va por ahí. Porque la casa del terror. A veces nuestra casa es el lugar del terror. Yo no quiero entrar ahí. Yo no estoy buscando cómo escapar de mi casa. Le podemos tener miedo a la oscuridad. No, Señor, yo he escuchado personas adultas que duermen con la luz prendida. Tienen lámpara, tienen bombillo porque no pueden estar a oscuras. Porque el cuco, será el cuco. ¿En qué contexto sentimos miedo? Número 3, ¿qué haces o dejas de hacer cuando te preocupas o tienes miedo? ¿Qué tú haces? El salmista hace algo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué tú haces? El salmista, su anhelo en medio del temor era ir a la casa de Jehová. Su refugio era la casa de Dios, el templo del Señor.
La casa de Dios era su lugar en medio del miedo y la amenaza que tenía. ¿Dónde tú te escondes cuando tienes miedo? ¿Dónde tú vas? Algunos van al alcohol, algunos su escudo, su coraza, su protección es embriagarse para no enfrentar sus miedos, para no enfrentar lo que la atormenta. El alcohol es su refugio. Algunos lo hacen en las redes sociales, en los videojuegos, porque no queremos ir a la casa del Señor. ¿Por qué no ir a la casa de Dios? ¿Por qué no entrar en una relación y una comunión con Dios? Número 4, ¿qué estás valorando? ¿Por qué tanta importancia a lo que pueda ocurrir? Escucha tus miedos. Pueden estar hablando de la forma de tus esperanzas, de tus sueños, tu adoración. Examinar tus miedos es una oportunidad para poner nombre a tus tesoros. Habla con tus miedos y mira esos miedos como una oportunidad de tú ponerle nombre a tu tesoro. Y si ese nombre no es Dios, es un ídolo. Nada en la tierra debe tener la adoración de nuestro corazón. Nada en la tierra debemos de dar el valor por encima de quién es Dios. Y si eso te quita el propósito de tu vida, te quita la paz de tu vida, te elimina tu obediencia al Señor, quita. No importa lo que sea. Número 5, tenemos que evaluar y examinar. ¿Es mi reacción a este temor piadoso y constructivo? ¿O estoy actuando de manera pecaminosa y destructiva? ¿Eso que piensas te está llevando a glorificar al Señor? ¿Es constructivo? ¿Es piadoso? ¿O es un pensamiento que te atormenta, que te destruye, que te inhabilita para la gloria del Señor? Número 6, ¿qué posibilidad hay de que esto ocurra? ¿Qué posibilidad hay de lo que tienes miedo que ocurra? El miedo es un notorio exagerador. Por eso hablábamos de lo que pasaba con Moisés. Ay, ¿y qué va a pasar en todo? Porque todo lo pone así como HD, High Definition. Mira, si tú haces eso, mira lo que puede pasar. Pero puede pasar. La probabilidad de que un ladrón entre a su casa, ¿es cierta? Sí, es cierto. Ahora, en todos los días de su vida que usted tiene en su casa, en todos los años que usted tiene en su casa, ¿cuántas veces ha entrado un ladrón? 1, 2. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos días usted ha vivido? ¿Cuántas noches usted ha estado cuidado por Dios? ¿Cuál es el porcentaje, si le ha tocado? Porque sé que a algún hermano le ha tocado. A mí, gracias al Señor, todavía no me ha tocado. Y yo tengo 43 años, multiplique eso por 365. Entonces, todas esas noches, Dios ha cuidado de mí. ¿Me pueden robar? Sí. ¿Me pueden matar en un robo? Sí. ¿Le pueden hacer daño a mi familia? Sí. ¿Me voy a poner loco por eso? Voy a andar yo no voy a dormir porque se puede entrar un ladrón y si matan a mi familia y si le hacen daño a mi familia. Ese es el miedo. El miedo no te permite mirar la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho en tu vida. Él te habla de probabilidades muy esporádicas para que tú confíes en ellas. ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra realmente? Ese miedo que tú tienes, ¿qué tan probable es que ocurra? Y eso es lo que tenemos que aprender a evaluar. Para que el miedo y la ansiedad disminuyan, yo tengo que hacer un análisis de la realidad, de lo que estoy pensando. Número 7. Evalúa si tu miedo o ansiedad es real por eso. ¿Es real? ¿Hay miedos que son reales? Claro que sí. Viene una tormenta que medio amigo de barra. ¿Puedo tener miedo? Sí. Yo puedo tener miedo de que esa tormenta pase por Santiago,
cause daño a la iglesia, le cause daño a mi casa, a mi propiedades, a mi vehículo, es un miedo legítimo. Porque el miedo Dios lo puso precisamente para ponernos alerta y a salvo. ¿Por qué yo tengo miedo? Porque el miedo me dice, tienes que salvarte. Si vienen unos atacadores con pistola, todos los que puedan correr por esas dos puertas van a salir corriendo. Porque Dios nos dio el miedo para eso, hermano. Para que cuando llegue la amenaza, cuando venga el peligro, yo pueda salir y salvarme. Me da miedo, cuando tengo miedo, yo salgo corriendo. Entonces, el miedo es una bendición de Dios para nuestras vidas. Porque es el botón del pánico, es el botón que me dice, tienes que salvarte, hay un peligro para ti. Hay un peligro para tu familia, hay un peligro para tus hijos. Pero eso no puede convertirse en un ídolo, ni puede convertirse en un problema para nuestras vidas. Porque tenemos que descansar. Y cuando el miedo es real, yo tengo que estar atento, tengo que estar alerta, porque Dios nos dio para eso. Recuerdo una vez en una vacación de nuestros hijos, que estaban pequeñitos. Pequeñitos que es 5, 6 años, 6 o 7, no sé. Estábamos en un resort y llegamos al resort, nos iban a ver en la habitación y me voy con los niños a la piscina. Mira, hay un tobogán alto para adultos y hay otros que son para pequeños, que están los pequeños para este lado y los adultos para aquel lado. Y ellos me dicen que se va a tirar para el tobogán. Yo creo que ellos van a coger su tobogán pequeño para. Y yo estoy abajo, estoy con ropa, yo estoy cambiado cuando llegar, estoy diciendo. Y yo la veía a gente que van subiendo, y les pasan por el lado de la escalera desde todo el chiquito y siguen subiendo. Y yo comienzo a anunciar, pero parece que el agua caliente de la cascada en un momento me está escuchando. Siguieron subiendo y llegaron allá arriba. Al tobogán. Se va todo pasadito. ¡Guau! Yo, buenas tardes, la primera me está y salgo corriendo a donde está la boca del tobogán. Cuando yo vi que esos muchachos cayeron en esa y se hundieron los dos, así, ¡guau! Ustedes saben, yo no vi si la cartera la saqué y la tiré así, y ella estaba guapando. El susto que yo me dio. Y viene el salvavidas, dije, no, yo estoy aquí para eso, yo estoy aquí para eso. No sé cómo ese muchacho, yo ni vi salvavidas. Había un salvavidas incluso que estaba en la piscina, pero digamos usted. El susto que yo me di en ese momento no era para mí, yo tuve que reaccionar y eso es lo que yo puse en nosotros. El miedo, el susto es para que nosotros reaccionemos y estemos a salvo. Tengo que evaluar si mi miedo es real, no hay problema de utilizarlo. Hermano, tenemos que evaluar qué piensa Dios de tu miedo. ¿Qué piensa Dios de mi miedo? De esto que yo siento, de esta preocupación, de esta ansiedad. ¿Qué Dios piensa? ¿Qué Dios piensa de que yo esté angustiado por el día de mañana? ¿Qué Dios piensa de que esté preocupado por qué voy a comer? Señor, ¿qué tú piensas de que yo esté preocupado por lo que voy a comer? Señor, ¿qué tú piensas de que yo pueda morir de cáncer? Que yo pueda morir de cáncer, porque mi mamá y mi papá, mi familia, todos murieron de cáncer. Señor, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué piensa Dios de nuestro miedo, hermanos? ¿Qué piensa Dios de tu miedo? Por último, tenemos que actuar. Y esto debe hacerse conforme a los resultados de mi evaluación. Ya examiné, ya evalué, ya me cuestioné sobre el miedo. ¿Qué hago con eso? Tengo que entonces actuar conforme a esos resultados. Miren qué dice primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7.
Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Hermanos, tenemos que aprender a dirigirnos a las Escrituras con humildad. Humildad. Humildad significa yo suelto. Señor, ayúdame a entender que yo no tengo el control, que yo no soy Dios. Esto no está en mis manos, esta circunstancia, esta situación no está en mis manos, está en tus manos. Vamos con humildad a la presencia de Dios a decirle, Señor, te pongo esto en tus manos, porque en mis manos pongo esto. He hecho mis ansiedades sobre ti, porque tú vas a cuidar mejor de esa preocupación mía que yo. Sí, me preocupan mis hijos, pero yo sé que tú vas a cuidar mejor de mis hijos que yo. Me preocupa mi trabajo, pero yo sé que tú vas a cuidar mi trabajo mejor que yo. Me preocupa mi salud, pero tú vas a cuidar la salud mejor que yo. Yo pongo mis ansiedades, vamos a la Escritura y humildemente presentemos al Señor los espíritus. Memoriza sus verdades, llena tu mente de sus promesas. Mira que dice Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Ni qué? Ni tengan miedo. Mira, específicamente nuestro Señor Jesús nos está diciendo que Él nos da paz. ¿Estás ansioso? Necesita conocer a este Cristo. Necesita conocer a Cristo. Cristo es el príncipe de paz. Cristo es el príncipe que calma nuestras ansiedades. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús le dijo a sus discípulos que estar con ellos hasta el fin del mundo. Son promesas, hermanos, que tenemos que recordar siempre en medio del miedo. Y Dios va a darme la paz que necesito. No te alejes ni huyas de tus miedos e enfréntalos. Porque al distanciarnos, al huir De nuestras emociones, nos distanciamos de Dios. Yo no puedo correr a los miedos, yo tengo que enfrentarlo, porque enfrentándolo voy a llevar a la presencia de Dios, y ahí voy a estar con Dios para, junto con Él, vencerlo. Por último, hermano, comparte tus miedos con otras personas que te puedan ayudar. No solamente le diga a las personas, ya yo le dije que es fácil decir a las personas, yo tengo miedo de esto, tengo ansiedad de esto, pero no es un desahogo. Busquen personas que oren por sus miedos. Busquen personas que se preocupen por sus miedos. Eso va a ayudar. No es solamente hablar de los miedos, es tener personas orando por usted para que usted pueda y tenga las fuerzas de llevar a Dios sus miedos, sus ansiedades. Concluimos, hermanos, este tiempo diciendo que todos en algún momento hemos tenido que enfrentar el miedo y la ansiedad. Y en lo adelante tendremos que seguir lidiando con ellos. Pues seguimos amando cosas, seguimos amando personas valiosas para nosotros en nuestras vidas. Y esta en algún momento se van a ver amenazados o en peligro. Por lo tanto, como decía la semana pasada, posiblemente ahorita mismo tengamos que enfrentar el miedo y tengamos que enfrentar la ansiedad. La idea es elevar nuestro nivel de confianza mientras transitamos por este mundo perdido. Y esto se hace afianzando las verdades en nuestras mentes. Mientras más confianza y seguridad, menos miedo y ansiedad. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por bendecirnos a través de esta serie.
ayudarnos a entender lo que sentimos es importante para poder relacionarnos bien contigo y relacionarnos bien con los que nos rodean. Ponemos en tu presencia nuestros miedos y ansiedades. Cada uno de nosotros teme a cosas diferentes. Cada uno de nosotros se pone ansioso por cosas diferentes. Pero todos nosotros somos conocidos por ti como Padre. Y es por esto, Padre, que oramos para que tú nos cuide de manera particular, nos fortalezca en cada una de las debilidades, de las ansiedades y preocupaciones que tenemos en nuestras vidas. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas y que esta tu palabra nos sirva a nosotros como un estímulo de buscarte cada día, como Padre, como Dios, que podamos correr a tu presencia en cada momento de nuestras vidas, Padre Santo. Te alabo y te bendigo por lo que tú eres, por lo que tú haces y por lo que has de hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.